Buenos días, vamos a comenzar a hablar sobre algunos teoremas sobre rectas paralelas y perpendiculares. Y el primer teorema es el siguiente. Si L es una recta y P un punto de L, entonces en cada plano que contenga la recta L, hay infinitos planos que contienen la recta L, pero en cada plano que contenga la recta L existe una y solo una recta M que satisface las dos condiciones siguientes. L es perpendicular a M y el punto P está en M. En otras palabras, en cada plano que contenga la recta L existe una y solo una recta perpendicular a L, corta la recta L en el punto P. Teorema. Si L es una recta y P un punto exterior a la recta L, entonces existe una y solo una recta M que satisface las dos condiciones siguientes. L es perpendicular a M y P está en M. Mire que aquí hay que aclarar que en el teorema 1 dice en cada plano que contenga la recta L, porque hay infinitos. Aquí, ¿por qué no aclaran en cada plano? Porque si el punto P es exterior a la recta L, existe un único plano que contiene a la recta L y tiene al punto P. Consecuencia de este teorema, realmente deberíamos llamarlo corolario. Un corolario en matemática es un resultado inmediato de un teorema previo. Si L, M y T son rectas coplanares, es decir, que están contenidas en el mismo plano, tales que M y T son perpendiculares a L, entonces M es paralela a T. Vamos para el teorema 1. Aquí tenemos el gráfico, tenemos la recta L y vamos a probar que en cualquier plano P que contenga la recta L existe una y solamente una recta M que es perpendicular a L. Vamos a hacer la prueba de la siguiente forma. Supongamos que existe un plano P que contiene a la recta L y que este plano contiene dos rectas M y T perpendiculares a la recta L, como están dibujadas ahí. En el punto P, vamos a tomar el punto Q en L, el punto R en T y el punto S en M, como se muestra ahí en la figura. Por axioma de adición de ángulos, la medida del ángulo QPR, que es este ángulo de aquí, QPR, este ángulo de aquí, más la medida del ángulo RPS, que es este ángulo de aquí, debe ser igual a la medida del ángulo QPS, que por hipótesis, al ser perpendicular a la recta L, ese ángulo mide 90, como dice aquí. Ahora, nosotros hemos supuesto de que esta recta T también es perpendicular a L, por lo tanto, el ángulo QPR también mide 90. Y como son ya números, entonces este 90 se simplifica con este 90 y me queda que la medida de RPS es 0. Es decir, que este ángulo tiene medida 0 según eso, RPS. Y si ese ángulo tiene medida 0 es porque el rayo PR y el rayo PS son el mismo. Por lo tanto, el punto R pertenece a la recta M y como el punto R pertenece a M, el punto P pertenece a M, entonces la recta PR, que es la misma recta T, es la misma recta PS, que es la recta M. Por lo tanto, las dos rectas son iguales. Ahora, vamos a ver la prueba del segundo teorema. El segundo teorema dice, si L es una recta y P es un punto exterior a L, entonces existe una y solamente una recta M, tal que esa recta M es perpendicular a L y pasa por el punto P. Supongamos que en el plano P que contiene la recta L y al punto P, porque es único, ¿sí? Que ese plano P contiene dos rectas M y T. La que está con rojo es M, esta que está con negro que estoy señalando aquí con el ratón es T, que son perpendiculares a la recta L. Ambas son perpendiculares a la recta L y obviamente pasan por el punto P, que es exterior a L. Ahí está el gráfico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar los puntos de corte de las rectas M y L y el punto de corte de las rectas T y L.
Al punto de corte de las rectas M y L le llamé Q, al punto de corte de las rectas T y L le llamé R. Estamos suponiendo que el ángulo RQP mide 90 y el ángulo QRP mide 90. Por axioma de la ubicación de los puntos, en el rayo opuesto al rayo QP existe un único punto S, tal que la distancia de Q hasta P es la misma distancia de Q hasta S. Por construcción, el segmento QS es congruente al segmento QP, el segmento QR es el mismo para los dos triángulos PQR y SQR, o sea que eso es por reflexividad, ese segmento es congruente, y este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de ahí porque las rectas son perpendiculares. Entonces tengo lado, ángulo, lado, o si quieren verlo, tengo los catetos de dos catetos de un triángulo rectángulo congruente con dos catetos de otro triángulo rectángulo, por lo tanto los triángulos son congruentes. Entonces, por partes correspondientes de triángulos congruentes, el ángulo QRP es congruente con el ángulo QRS. Pero nosotros sabemos que la recta T es perpendicular a la recta L, por lo tanto este ángulo de aquí es de 90, entonces este ángulo de aquí también es de 90. Luego el ángulo QRP y el ángulo QRS son adyacentes, porque son consecutivos y suplementarios, por lo que acabo de justificar. ¿Qué significa que sean adyacentes? Pues que el rayo RP y el rayo RS son rayos opuestos. Estos pues están los puntos P, R y S deben ser colineales. Así. La recta RP, ¿sí?, que es la misma recta T, como lo pueden ver aquí, ¿sí? RP es la misma recta T, ¿sí? Pues es la misma recta PS, porque esos son colineales, que es la recta M. Que es la recta M. La razón, porque los tres puntos son colineales. El otro teorema es una consecuencia inmediata de este segundo. ¿Sí? Si tengo tres rectas coplanares de tal L, M y T, de tal manera que M y T son perpendiculares a L, entonces M paralela a T. El resultado es trivial o fácil. Pues si la recta M y la recta T son la misma, pues si la recta M y la recta T son la misma, pues ya son paralelas por definición. ¿Sí? El resultado realmente cobra algún interés cuando las rectas M y T son distintas. En ese caso tenemos la siguiente representación gráfica del teorema. Esta es la recta L, esta es la recta M, esta es la recta T. ¿Qué es lo que uno supone? Pues de nuevo, yo quiero mostrar que son paralelas, pues voy a proceder por contradicción. Supongamos que no son paralelas. Las tres rectas deben ser coplanares, eso sí, como lo dice el teorema. Entonces, dos rectas distintas que no son paralelas se deben cortar en algún punto. Entonces, estamos suponiendo que este punto que GeoGebra está marcando como F pertenece a las dos rectas. Pero si este punto que está acá, obviamente no puede ser un punto de la recta L, porque el punto de corte entre L y M es G, como está marcado aquí. El punto de corte entre T y L es D, o sea, es otro punto por acá.
Pero eso contradice el teorema anterior, porque estaríamos encontrando un punto exterior a la recta L por el cual pasan dos rectas perpendiculares a ella. Dos rectas distintas y perpendiculares. Voy a continuar con una pregunta que me hicieron. Es uno de los ejercicios del libro de Hermelin. Hay las siguientes hipótesis. AC congruente con BC. AD congruente con BD. Y nos dicen que hay que probar que el ángulo CAD es congruente con el ángulo CBD. ¿Sí? Yo creo que fue Jair el que me envió, no me acuerdo bien. Entonces, Jair dibuja el segmento AB. Dice que el triángulo ACB es isósceles. ACB es isósceles, eso es claro. ¿Sí? Por lo tanto, y también el triángulo ADB es isósceles, también es claro por la información que nos han dado. Y como nosotros sabemos que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes, por lo tanto este ángulo CAB es congruente con el ángulo CBA. Ojo que no estoy simplemente parafraseando la prueba, usted la hace. Pero no, realmente no es una prueba que yo haya hecho. ¿Sí? Estoy leyendo la prueba que me enviaron. Y de igual forma, el ángulo DAB, este de aquí, es congruente con el ángulo DBA. Consecuencia de un teorema anterior que nos dice que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes. Estos dos triángulos tienen la misma base. Y luego, pues entonces aplicamos la medida, la adición de ángulos, la medida de este ángulo más la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo más la medida de este ángulo, porque los ángulos son congruentes. Y este ángulo, pues entonces me queda el ángulo CAD y el otro me queda la medida del ángulo CBD. Y como tienen la misma medida, son congruentes. Esa prueba está bien. Yo hubiera sugerido otra. En lugar de trazar AB, yo hubiese trazado CD. Entonces ahí tú tienes lado, lado, y este lado es común, lado. O sea que el triángulo ADC y el triángulo BDC son congruentes por lado, lado, lado. Y por partes correspondientes de triángulos congruentes, el ángulo CAD es congruente con el ángulo CBD. Ya. Un triángulo ABC. Ya sabemos que los ángulos internos o simplemente ángulos son los ángulos que se forman con dos lados del triángulo. Todo ángulo que se forme, ¿sí?, con la prolongación de un segmento y uno de sus lados se llama ángulo externo del triángulo. Es un ángulo externo. Es un ángulo externo al triángulo. ¿Qué otro ángulo externo? Si yo miro esta prolongación de aquí, esto es un ángulo externo. Si yo miro esta prolongación de acá, este es un ángulo externo. La medida de un ángulo externo de un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de los dos ángulos internos no adyacentes. Entonces, por ejemplo, aquí
si yo tomo este ángulo que está aquí, por favor, el ángulo externo con respecto al vértice B que está ahí dibujado en rojo. Para distinguirlo vamos a ponerle un punto por aquí, un punto P. El colorcito está muy feo. Aquí está ese punto P. Entonces, lo que dice el teorema, la tesis del teorema es que la medida del ángulo PBC, que es externo, es estrictamente mayor que la medida de cualquiera de los dos ángulos internos, pero no adyacentes. Mire que este es el adyacente a este. Entonces tiene que ser mayor que este, mayor que este. Entonces mayor que la medida del ángulo A. Y la medida del ángulo PBC mayor que la medida, mayor estricto que la medida del ángulo C, que son los ángulos internos no adyacentes. Si usted hubiese tomado este ángulo externo que está aquí, este que estoy subrayando con azul, pues debe ser, la medida de este ángulo debe ser mayor que la medida del ángulo B y la medida del ángulo C. ¿Sí? Voy a probar de que este ángulo PBC tiene una medida mayor que la medida del ángulo interno C. La prueba es la siguiente, por favor, ustedes la escriben, yo se las voy a decir. Ubico el punto M, que es el punto medio del segmento BC. Aquí. Bien. El segmento CM es congruente al segmento BM, por ser punto medio. ¿Ok? Ahora, trazo el rayo AM. Ese rayo existe porque por dos puntos distintos pasa dos rayos. El que tiene origen en A que pasa por M y el que tiene origen en M que pasa por A. Yo estoy trazando el rayo que tiene origen en A y pasa por M. Ese rayo. ¿Okay? Ahora, por el axioma de la ubicación de los puntos, existe un único punto R, tal que la medida de M a R es la misma medida de M a A. Este ángulo de aquí con este ángulo de aquí son congruentes porque son opuestos por el vértice. Y voy a trazar el segmento BR. Por lo que acabo de explicar, el triángulo AMC es congruente al triángulo RMB, en ese orden, por cómo están las marcas. Estas dos cosas son por partes correspondientes de triángulos congruentes. Es decir, este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. Y por suma de ángulos, entonces el ángulo PBR, medida del ángulo PBR, más la medida del ángulo RBM, debe ser igual a la medida del ángulo PBC. Pero estos dos son congruentes. Entonces, al sustituir aquí el ángulo ACM, que es el mismo ángulo C, entonces mire que este ángulo de aquí, ACM, es congruente a RBM, o sea que esto que está aquí es la medida del ángulo C. Y como esta medida es positiva, entonces tengo algo que es positivo más la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo PBC. Entonces, conclusión, la medida del ángulo PBC es estrictamente mayor que la medida del ángulo C.
Al final de la clase pasada vimos el quinto postulado de Euclides, que dice así: por un punto exterior a una recta dada, solo cabe trazar una paralela. Ahí pues, debe suponer que eso se trabaja en el plano que contiene a la recta y al punto exterior. Por eso aquí lo aclaro. Es decir, si L es una recta y P es un punto exterior a la recta L, entonces existe una y solo una recta M, tal que M es paralela a L y P está en M. M debe ser una recta contenida en el plano, en el único plano que contiene la recta L y tiene al punto P como uno de sus puntos. El enunciado anterior no es el original dado por Euclides en su libro Los Elementos. Esta formulación es la más conocida y es debida al matemático griego Proclo. Se le conoce también como postulado de las paralelas o axioma de Playfair. Les decía que no todos aceptan ese postulado como válido. Las geometrías o las teorías que no acepten el postulado de Euclides, pues desarrollan una nueva geometría que se llaman geometrías no euclidianas. Y de hecho tienen muchas aplicaciones también, geometrías no euclidianas. Pero las geometrías que aceptan el quinto postulado de Euclides, pues es la geometría euclidiana, y que es la que estamos viendo. Para continuar, voy a llamar transversal de un par de rectas a una tercera recta que corte a las rectas dadas en puntos distintos. T es una transversal de M y L. AB, ABE y FEB. Al igual que esos dos son alternos internos. Ellos dos, ese par de ángulos se llaman alternos internos. Pero estos dos también son alternos internos. DEB y CBE. Ahí están. Que los he graficado con colores distintos para que se sepa cuál va con cuál. Un ángulo interno y uno externo que estén en el mismo semiplano determinado por la transversal se denominan correspondientes. Entonces este de aquí con este de aquí es correspondiente. Este FEB y el CBP son correspondientes. El ángulo DEQ con el ángulo ABE son correspondientes porque uno es interno, el otro es externo. Al igual que el ángulo CBE y el ángulo FEQ son correspondientes. Esas son las definiciones, o sea, lo que está como consulta es bien clara las definiciones de ángulos externos, ángulos internos, ángulos alternos internos, ángulos correspondientes. Y también hay alternos externos, por ejemplo este ángulo de aquí, con este ángulo de aquí, son alternos externos. Este ángulo de aquí con este ángulo de acá son alternos externos. Entonces, siempre que yo tenga una transversal de un par de rectas, se forman dos pares de ángulos alternos internos, dos pares de ángulos alternos externos y cuatro pares de ángulos correspondientes. Aquí. Sean L, M y T rectas coplanares. Si L es paralela a M y T es una transversal de L y M, los ángulos alternos internos son congruentes. Los ángulos correspondientes son congruentes. Tercero, los ángulos
alternos externos son congruentes. Teorema importantísimo. Mire que aquí yo estoy presentando el teorema como una implicación. O sea, si tengo que las rectas son paralelas y T es una transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos correspondientes son congruentes, los ángulos alternos externos son congruentes. Pero el recíproco también es cierto. Es decir, si yo tengo dos rectas cortadas por una transversal y esas rectas forman un par de ángulos alternos internos congruentes, entonces las dos rectas son paralelas. Si yo tengo un par de rectas cortadas por una transversal y me forman un par de ángulos correspondientes congruentes, entonces las dos rectas son paralelas. Si yo tengo un par de rectas cortadas por una transversal y me forman un par de ángulos alternos externos congruentes, entonces las dos rectas son paralelas. Yo voy a hacer la prueba. De este teorema en este sentido. El recíproco que acabo de parafrasear queda como ejercicio para ustedes. Entonces nuestra hipótesis es que M es paralela a L, T es una transversal, y la tesis es de que el ángulo BAC es congruente con el ángulo DCA. Similarmente, pues los otros dos ángulos alternos internos, ¿no? O sea, este de aquí con este de aquí. Pero miren que es suficiente probar de que estos dos son congruentes para que los otros dos sean congruentes. Porque este ángulo de aquí es suplementario a este. Y este ángulo de aquí es suplementario a este. Y nosotros sabemos que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes. Es decir, que es suficiente probar la congruencia para esos dos. Voy a suponer de que los ángulos no son congruentes. O sea que este ángulo DCA no es congruente al ángulo BAC. Y como no son congruentes, no pueden tener la misma medida. Como no tienen la misma medida, entonces uno de los dos tiene medida mayor que el otro. Sin pérdida de generalidad, puedo suponer que alguno de ellos tiene medida mayor que el otro. Entonces voy a escribir aquí, sin pérdida de generalidad, supongamos medida del ángulo DCA estrictamente mayor que la medida del ángulo BAC. Como este tiene medida mayor que este, por el axioma de la construcción de los ángulos, debe existir un rayo con origen en C, contenido en el plan, en este semiplano, en el semiplano determinado por la recta L que tiene al punto A. Existe un único rayo ahí, tal que la medida del ángulo que se forma es exactamente la medida del ángulo BAC. Entonces voy a escribirlo ahí. Todo esto está justificado por el axioma de la construcción de los ángulos. Sea Q un elemento de la recta M, tal que ACQ. Este ángulo de aquí es congruente a este. ¿Okay? Pero eso ya es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? A ver quién me dice.
¿O se durmieron? Otra vez, otra vez. Profe, yo creo decirle, A ver, dime. porque el ángulo externo de CAQ es el ángulo CAB, Sí, entonces el ángulo CAB debe ser estrictamente mayor al ángulo ACQ. exacto. Ahí está. ¿Sí? Entonces eso contradice el teorema que acabamos de hablar del ángulo externo. ¿De dónde salió la contradicción? De suponer que los ángulos no eran congruentes. Por lo tanto, los ángulos son congruentes. Y de ahí ya sale todo, por favor. Si estos dos ángulos son congruentes, estos dos de aquí y este de aquí, pero son suplementos de ángulos congruentes, un teorema que ya vimos, los suplementos de ángulos congruentes son congruentes, por lo tanto estos dos son congruentes. Y esos son el otro par de ángulos alternos internos. Como este ángulo de aquí es congruente a este, pero este de aquí que estoy señalando es congruente a este de Esto aquí. es A por el ver, vértice. a ver, que alguien me va a hablar ahí, por favor. Profe, por opuestos por el vértice. Es. Por opuestos por el vértice, estos dos son congruentes. Por lo tanto, tengo este par de ángulos correspondientes congruentes. Por opuestos por el vértice, estos dos son congruentes. Por lo tanto, este par de ángulos correspondientes son congruentes. Por opuestos por el vértice, estos dos son congruentes. Por lo tanto, tengo este par de ángulos correspondientes congruentes. Y similarmente para este con este acá. Entonces, todos los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Y este que es externo con este externo, miren que son congruentes. Este de aquí con este de aquí no son congruentes. Entonces ahí se demuestra todo el teorema. De ahí salen todos los ángulos, ¿no? Ahí salen todos. Por eso les dije, era solo probar que un par de ángulos alternos internos eran congruentes y de ahí sale todo lo demás. Dejo como ejercicio el recíproco. Es decir, si un par de rectas, al ser cortadas por una transversal, forman un par de ángulos alternos internos congruentes, entonces ese par de rectas son paralelas. Si un par de rectas, al ser cortadas por una transversal, forman un par de ángulos correspondientes congruentes, entonces las rectas son paralelas. Si un par de rectas, al ser cortadas por una transversal, forman un par de ángulos alternos externos congruentes, entonces las rectas son paralelas. ¿Está claro? Profe, ¿grabó esa clase? Sí, pero tengo que editarla porque yo creo que ya llevamos casi 2 horas de clase y así no me la deja subir. La voy a comenzar a editar y espero tenerla lista en la tarde. ¿Ok? Exactamente, vamos 2 horas. ¿Listo? Bueno, los dejo. Gracias por la atención. Chao, chao.